Dicen que uno no puede volver a casa, pero a veces la casa te grita que regreses, y escucha su llamado desesperado en cada gota de lluvia que golpea el parabrisas. Conducía por los caminos serpenteantes del condado de Chester aquella noche de octubre cuando la tormenta estalló con furia. La lluvia azotaba mi Honda Civic mientras me dirigía desde Filadelfia hacia la finca familiar en Malvin, una enorme casa victoriana que había pertenecido a nuestra familia por 3 generaciones. Mi abuelo había hecho su fortuna en la industria del acero, y esa casa era su joya más preciada, erguida sobre 15 acres de lo que ahora era una de las zonas más caras de los suburbios de Filadelfia. No tenía planeado ir a casa ese fin de semana. Mi vida como abogada corporativa en la ciudad me mantenía lo bastante ocupada como para justificar evitar las reuniones familiares, especialmente las elaboradas cenas que mi madrastra Victoria amaba organizar. Pero algo en la voz de mi padre durante nuestra breve llamada esa semana me había inquietado. Mencionó que la abuela Rose no se sentía bien, y cuando le pedí más detalles, se volvió evasivo, cambiando de tema para hablar de los nuevos negocios inmobiliarios de Victoria. Rose Mitchell, la madre de mi padre, había sido el corazón de nuestra familia desde que mi madre murió cuando yo tenía 12 años. A sus 83, estaba legalmente ciega por la degeneración macular, pero su mente seguía tan aguda como una navaja. Podía moverse por la casa mejor que la mayoría de las personas con vista perfecta, y tenía una extraña habilidad para saber cuando algo andaba mal solo por el sonido de tus pasos sobre la madera. Cuando entré al camino circular, los faros iluminaron algo que me heló la sangre. Ahí, acurrucada en los escalones del porche bajo la lluvia torrencial, estaba la abuela Rose. Su delgado cuerpo temblaba violentamente, y su cabello plateado, normalmente impecable, estaba pegado a la cabeza. El bastón que nunca dejaba la casa yacía a varios metros, en un charco. Llevaba solo un suéter ligero sobre su camisón, y parecía hablar sola, aunque no podía distinguir las palabras entre el ruido del aguacero. Puse el auto en park y corrí hacia ella, resbalando con los tacones sobre las piedras mojadas. Abuela Rose, ¿qué haces aquí afuera?, le dije mientras la abrazaba, horrorizada por lo fría que estaba su piel. Sus ojos nublados se volvieron hacia mi voz, y por un momento vi un destello de alivio cruzar su rostro. Emma, gracias a Dios. He estado esperándote. Dijeron que no vendrías, pero yo sabía que sí. Su voz era apenas un susurro, y sus palabras me provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia que empapaba mi ropa. La ayudé a ponerse de pie, recogí su bastón y la guié hacia la puerta principal. El calor que nos envolvió al entrar fue casi un golpe después del frío amargo de afuera. Pero lo que me detuvo en seco no fue la temperatura. Fue la escena frente a mí en el comedor formal. De las bocinas salía música de jazz, mezclada con risas y el tintinear de copas. El comedor brillaba con la luz de las velas, y al menos una docena de personas estaban sentadas alrededor de la mesa de caoba antigua que había estado en nuestra familia desde 1924. Victoria, resplandeciente con un vestido de seda color carmesí que seguramente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría, presidía la mesa desde el lugar donde usualmente se sentaba mi abuela. Mi padre, Arthur, estaba en su sitio habitual, aunque lucía incómodo, con la sonrisa tensa y los hombros rígidos. La voz de Victoria dominaba la conversación mientras contaba anécdotas sobre sus últimas adquisiciones de propiedades. No eran amigos de la familia, eran sus socios del mundo inmobiliario, personas que veían nuestra casa solo como un escaparate para su propio ascenso social. Emma, dijo Victoria, con ese tono dulce y falso que usaba cuando la sorprendían. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Pensamos que estarías demasiado ocupada con el trabajo para venir este fin de semana. Yo seguía ahí, empapada, con el frágil cuerpo de mi abuela apoyado contra mí. El contraste entre el lujo cálido del comedor y el estado en que la encontré afuera era tan brutal que resultaba obsceno. Estaba afuera, dije, cortando el murmullo alegre con mi voz. Bajo la lluvia. Pudo haber muerto de hipotermia. El silencio cayó sobre la habitación. El rostro de Arthur se puso pálido. Balbuceó algo sobre que Rose debió haberse salido sola, que a veces se confundía de noche, pero no pudo mirarme a los ojos, y supe que mentía. Miré la mesa y noté la ausencia evidente del lugar de mi abuela. Su silla, la que había ocupado en cada comida familiar por décadas, había sido reemplazada por una maceta decorativa. Era como si la hubieran borrado de su propia casa. ¿Dónde se supone que se siente la abuela Rose?, pregunté,
en voz baja, pero con filo. La sonrisa de Victoria no se movió, aunque vi un destello de fastidio en sus ojos. Pensamos que estaría más cómoda comiendo en la cocina esta noche. El comedor puede ser tan ruidoso, y tú sabes lo sensible que es a los sonidos. Fue entonces cuando lo entendí. No era un accidente ni un despiste propio de la edad. Era algo deliberado. Calculado. Mi abuela había sido apartada, relegada a comer sola en la cocina como si fuera una sirvienta, mientras extraños se sentaban a su mesa. La disculpé y la ayudé a ponerse ropa seca. La acomodé en la sala con una taza de té caliente, y mientras le arropaba los hombros con una cobija, ella me tomó la mano con una fuerza inesperada. «Ya no me quieren aquí, Emma», susurró. Victoria no deja de decir que estaría más feliz en otro lugar, con gente de mi edad. Pero esta es mi casa. Tu abuelo la construyó para nosotros, para nuestra familia. No quiero irme a ningún lado. Las lágrimas en sus ojos ciegos rompieron algo dentro de mí. Esa mujer me había criado después de la muerte de mi madre, había sido mi ancla en cada tormenta. Merecía algo mejor que ser tratada como un estorbo. Regresé al comedor y, con toda la cortesía posible, sugerí que la velada había terminado. Los invitados, sintiendo la tensión, se marcharon con excusas rápidas. La máscara de Victoria se resquebrajó apenas, pero mantuvo la compostura hasta que el último se fue. A la mañana siguiente, me levanté temprano y comencé lo que en mi mente llamé mi investigación. Empezó con detalles pequeños, cosas que antes no había procesado del todo. Las fotos familiares del pasillo habían sido reacomodadas. Las imágenes de mis abuelos juntos, que habían ocupado lugares de honor durante años, estaban ahora relegadas a rincones menos visibles. En su lugar, nuevas fotos de Arthur y Victoria, incluida su foto de boda, colgaban en lo que solía ser el despacho del abuelo. Encontré cajas en el sótano llenas de las pertenencias personales de mi abuela, cosas que habían estado en su habitación durante años. Cuando le pregunté a Victoria, me dijo que Rose había pedido guardarlas porque le estorbaban. Pero cuando se lo mencioné a la abuela después, no recordaba haber dicho eso. Y cuanto más buscaba, más detalles inquietantes aparecían. El brazalete de alerta médica de Rose, el que mi abuelo le había hecho usar desde que sufrió una caída años atrás, no tenía batería. Cuando le pregunté a mi padre, fingió no saber nada. Pero encontré la batería en un cajón de la cocina, como si alguien la hubiera quitado a propósito. Lo más perturbador de todo fue lo que descubrí al revisar los medicamentos de la abuela Rose. Su medicina para el corazón, que había estado tomando por años, estaba casi vacía, a pesar de que la receta se había surtido apenas una semana antes. Una llamada al consultorio de su médico reveló que alguien había solicitado en línea reducir su dosis, alegando que estaba sufriendo efectos secundarios. La solicitud se había hecho desde el portal de pacientes de mi padre, pero cuando lo confronté al respecto, se puso a la defensiva y evasivo. Fue entonces cuando decidí usar mi formación legal para investigar más a fondo. Una búsqueda en los registros públicos del condado de Chester reveló algo que me hizo hervir la sangre. La escritura de nuestra casa familiar había sido transferida silenciosamente a copropiedad entre Arthur y Victoria. La firma atribuida a mi abuela era una falsificación evidente. Había visto su firma real miles de veces, y aquella imitación torpe no habría engañado ni a un estudiante de primer año de derecho. Con esas pruebas en mano, programé una reunión urgente con nuestro abogado de la familia, James Morrison, quien había manejado los asuntos del testamento de mi abuelo. Cuando le mostré los documentos, su expresión se volvió grave. «Emma, esto es serio», dijo, quitándose los lentes para limpiarlos con nerviosismo. «Si tu abuela no firmó esta transferencia, estamos hablando de fraude contra un adulto mayor, falsificación y posiblemente más delitos. Pero hay algo que debo decirte. Tu abuelo fue mucho más cuidadoso en proteger a Rose de lo que tu padre imagina». Entonces James me reveló algo que lo cambió todo. Sin que mi padre ni Victoria lo supieran, mi abuelo había establecido un fideicomiso revocable en vida años antes de su muerte. Ese fideicomiso protegía el derecho de Rose a vivir en la casa durante el resto de su vida, y me nombraba a mí como fideicomisaria sucesora tras su fallecimiento. Más importante aún, cualquier intento de vender o transferir la propiedad sin el consentimiento informado de Rose y sin mi aprobación como sucesora sería legalmente inválido. Tu abuelo temía exactamente este escenario, explicó James. Amaba a tu padre,
pero sabía que Arthur no tenía la fortaleza suficiente para resistir la influencia equivocada. El fideicomiso fue su forma de asegurarse de que Rose siempre tuviera un hogar y de preservar el legado familiar. Sentí una oleada de gratitud hacia mi abuelo, que de alguna manera había previsto esta traición desde la tumba. Pero también sentí el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Tendría que enfrentar a mi padre y a mi madrastra directamente. Y sabía que no sería agradable. La confrontación llegó antes de lo que esperaba. Esa misma tarde, llegué a casa y encontré a Victoria subiendo a la abuela Rose a su camioneta Mercedes, diciendo que iban a visitar una linda comunidad de retiro que había encontrado. Rose se veía angustiada, abrazando su bolso y mirando alrededor como si no entendiera lo que pasaba. Me interpuse frente al auto, bloqueando su paso hacia la calle. ¿A dónde exactamente la llevas?, pregunté. La compostura de Victoria se resquebrajó un poco. Emma, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Esto es lo mejor para Rose. Será mucho más feliz en un lugar donde reciba el cuidado adecuado. ¿Cuidado adecuado? ¿Te refieres a un lugar que no es su propia casa? La casa que mi abuelo construyó para ella. Abrí la puerta del pasajero y ayudé con cuidado a Rose a salir del auto. He visto la escritura falsificada, Victoria. Sé perfectamente lo que planeas. El rostro de Victoria se puso blanco y luego se tiñó de rojo por la ira. No entiendes la presión financiera que tenemos, Emma. Esta casa vale $4 millones. Solo los impuestos nos están ahogando. No podemos mantenerla solo por el apego sentimental de una anciana. El desprecio de llamar apego sentimental al vínculo de mi abuela con su hogar fue la gota que derramó el vaso. Esta no es tu casa para vender, dije, sacando mi teléfono. Y si intentas sacarla de esta propiedad otra vez sin su consentimiento, haré que te arresten por secuestro. Victoria soltó una risa amarga. No puedes amenazarme, niña. Yo soy la dueña legal de esta casa ahora. En realidad, no lo eres, respondí. Ni lo has sido nunca. Llamé a James Morrison ahí mismo, en la entrada, y le pedí que viniera a la casa de inmediato. Mientras esperábamos, ayudé a Rose a entrar y luego volví para enfrentar a mi padre, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Papá, tenemos que hablar, dije, con la voz cargada de decepción. Necesito entender cómo pudiste permitir que esto le pasara a tu propia madre. Arthur se quebró entonces, con lágrimas corriéndole por el rostro mientras confesaba que Victoria lo había convencido de que vender la casa era la única forma de asegurar su futuro financiero. Ella le había pintado un panorama de Rose viviendo feliz en un centro de retiro, rodeada de gente de su edad. Incluso le mostró folletos de residencias de lujo que parecían más resorts que asilos. Ella lo hizo sonar como si le estuviéramos haciendo un favor a Rose, sollozó. Y el dinero de la venta aseguraría nuestra jubilación, incluso podría quedarte algo a ti. Pensé que estaba tomando una buena decisión para todos. ¿Alguna vez le preguntaste a la abuela Rose qué quería ella?, pregunté. Su silencio fue respuesta suficiente. Cuando James llegó una hora después, trajo copias de todos los documentos del fideicomiso y una explicación clara de sus implicaciones legales. La escritura falsificada no tenía valor alguno. Los intentos de Victoria por adueñarse de la casa carecían completamente de fundamento legal. Peor aún para ella, James explicó que sus acciones podían derivar en cargos criminales graves, fraude a un adulto mayor, falsificación y conspiración. El color desapareció del rostro de Victoria al comprender la magnitud de su situación. Esto es absurdo, balbuceó. Solo intentaba ayudar. Rose está envejeciendo y necesita atención médica adecuada. Nunca quise hacer daño a nadie. Pero sus protestas quedaron vacías cuando James presentó cadenas de correos electrónicos que Victoria había olvidado borrar. Conversaciones con agentes inmobiliarios sobre el valor de la propiedad y planes de remodelación para aumentar su precio de venta. También había mensajes con desarrolladores interesados en subdividir el terreno. Señora Victoria Miche, dijo James con tono formal, le entrego una orden de cese y desistimiento respecto a cualquier contacto futuro con la señora Rose Miche. Además, se le ordena desocupar esta propiedad en un plazo máximo de 72 horas. Cualquier intento de regresar o contactar a la señora Miche sin permiso escrito resultará en cargos criminales. El mundo cuidadosamente construido de Victoria se derrumbó. En menos de una semana,
La noticia del intento de fraude se había extendido por sus círculos profesionales. El mundo inmobiliario en los suburbios de Filadelfia era más pequeño de lo que ella creía. Su reputación fue destruida de la noche a la mañana. Sus socios rompieron contratos, sus clientes desaparecieron y se convirtió en persona non grata en los círculos donde antes tenía poder. 6 meses después, la vi por casualidad mientras conducía por un vecindario modesto en Westchester. Estaba frente a una pequeña casa tipo rancho con un cartel de "Se vende", tratando de convencer a una pareja joven de hacer una oferta. Ya no quedaba rastro de su ropa de diseñador ni de su aire de superioridad. Se veía cansada, envejecida y derrotada. Su caída había sido rápida y total. El castigo de Arthur fue distinto, pero no menos duro. Le dejé claro que, aunque no quería que pasara necesidades económicas, su relación con la familia había cambiado para siempre. Podía visitar a la abuela, pero solo bajo supervisión, y ya no era bienvenido a vivir en la casa familiar. Los documentos del fideicomiso me daban la autoridad para tomar esas decisiones, y la usé para proteger a mi abuela de cualquier futura manipulación. Puedes reconstruir tu relación con tu madre, le dije, pero tiene que basarse en el respeto y en un verdadero interés por su bienestar, no en lo que sea conveniente para tu esposa o tus finanzas. Si puedes demostrar que aprendiste a poner a la familia por encima del dinero, tal vez podamos hablar de perdón, pero eso tomará tiempo, y va a requerir un cambio real de tu parte. La parte más difícil de todo fue ayudar a la abuela Rose a entender lo que había estado ocurriendo. Sus problemas de visión la habían hecho más vulnerable a las mentiras, y Victoria la había manipulado poco a poco para hacerla sentir como una carga. Tomó meses de conversaciones suaves y mucha paciencia para que recuperara su confianza y su sentido de pertenencia en su propio hogar. Decidí trabajar de forma remota desde la casa familiar por tiempo indefinido. Mi firma de abogados fue comprensiva con la situación cuando expliqué las circunstancias. El largo trayecto a Filadelfia algunos días a la semana era un precio pequeño a pagar por asegurar la seguridad y el bienestar de mi abuela. Poco a poco, la casa volvió a sentirse como un hogar. Las pertenencias de Rose regresaron a su lugar. Su silla volvió a ocupar su posición en la cabecera del comedor. Empezamos a organizar pequeñas cenas otra vez, esta vez con familia, amigos y vecinos que realmente se preocupaban por Rose como persona, no como un obstáculo para un negocio inmobiliario. El jardín, que había sido el orgullo y la alegría de Victoria, se convirtió en nuestro proyecto compartido. Rose no podía ver las flores que plantábamos, pero podía sentir la tierra entre sus dedos y oler los aromas mientras crecían. Instalamos camas elevadas que fueran más fáciles para ella, y yo aprendí a identificar las plantas por su textura y olor para ayudarla a moverse con seguridad por el jardín. Una tarde de primavera, mientras estábamos sentadas en el porche viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos naranjas y rosados que Rose podía percibir, aunque no ver, ella me tomó la mano. «Quiero que sepas algo, Emma», me dijo. Estaba a punto de rendirme antes de que llegaras esa noche. Empezaba a creer lo que Victoria me repetía, que era una carga, que todos serían más felices si simplemente me iba en silencio. Pero tú me recordaste que esta es mi casa, que tengo todo el derecho de estar aquí y que mi vida todavía tiene valor. Sus palabras me hicieron llorar. «Abuela, tú también me salvaste a mí», le respondí. «Verte luchar por lo que es tuyo, verte negarte a que te hicieran a un lado, me recordó lo que es la verdadera fuerza. Me recordó por qué la familia importa, y por qué hay cosas por las que vale la pena pelear». Las consecuencias legales tardaron casi un año en resolverse por completo. Victoria fue acusada de intento de fraude contra una persona mayor y de falsificación. Se declaró culpable para evitar la cárcel y fue sentenciada a libertad condicional y servicio comunitario. También tuvo que devolver el dinero que había gastado al preparar la casa para venderla sin permiso. Su historial criminal acabó con cualquier posibilidad de reconstruir su carrera inmobiliaria. Arthur empezó terapia, lo cual consideré un paso positivo. Estaba aprendiendo a reconocer las técnicas de manipulación que Victoria había usado con él y trabajando para reconstruir su relación con Rose y conmigo. Iba despacio, pero había señales de progreso. Empezó a visitarnos con regularidad, trayéndole a Rose sus flores favoritas y pasando horas escuchando sus historias de los viejos tiempos. La casa también tuvo su propia transformación. Mandé mejorar el sistema de calefacción para que Rose estuviera más cómoda durante el invierno.
Instalamos mejor iluminación en toda la casa para ayudarla con su visión limitada. Y, lo más importante, reforzamos todos los sistemas de seguridad y nos aseguramos de que Rose siempre tuviera varias formas de pedir ayuda si lo necesitaba. La investigación financiera reveló que Victoria había estado robando dinero de las cuentas del hogar durante meses, supuestamente para mantenimiento y mejoras que nunca se realizaron. Los activos del fideicomiso eran más sustanciales de lo que incluso yo había imaginado, asegurando que Rose estaría económicamente estable por el resto de su vida, y que la casa podría mantenerse sin que nadie tuviera que hacer sacrificios. Para cuando llegó el primer aniversario de aquella noche tormentosa, nuestras vidas ya tenían un nuevo ritmo. Rose había recuperado su confianza y su independencia. Volvió a organizar su club de bridge cada miércoles por la tarde en la sala. Y comenzó a ofrecerse como voluntaria para grabar audiolibros para personas con discapacidad visual, algo que siempre había querido hacer, pero que Victoria le había desalentado mientras tuvo el control. Descubrí que en realidad prefería trabajar desde casa que en el ambiente tan tenso del centro de Filadelfia. Mi calidad de vida era mejor, mi estrés menor, y estaba formando relaciones más cercanas con clientes que apreciaban tener una abogada que realmente se tomaba el tiempo para entender sus necesidades, no solo para cobrar horas. La relación con mi padre seguía siendo complicada, pero estaba mejorando. Estaba aprendiendo a ver a Rose como una persona con sus propias necesidades y deseos, no como una responsabilidad que había que manejar. Más importante aún, estaba aprendiendo a defender lo correcto en lugar de tomar el camino más fácil. Una noche, mientras ayudaba a Rose a prepararse para dormir, me detuvo con una pregunta que también había estado rondando mi mente. ¿Crees que te quedarás aquí para siempre, Emma? ¿O algún día querrás volver a tu vida en la ciudad? Pensé cuidadosamente antes de responder. Abuela, creo que estoy exactamente donde debo estar. Esta casa, esta familia, esta es mi vida. Todo lo demás solo fue preparación para poder estar aquí cuando más me necesitabas. Ella sonrió. Una de esas sonrisas que iluminan todo un rostro. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Siempre decía que tenías la voluntad más fuerte de toda la familia. Sabía que protegerías lo que importa cuando llegara el momento. Esa noche, mientras estaba en el estudio que alguna vez fue el santuario de mi abuelo, pensé en el concepto de hogar y lo que realmente significa. El hogar no es solo una casa o una propiedad. Es el lugar donde te valoran por quien eres, donde tienes derecho a existir sin justificarte, donde el amor significa protección y no explotación. Pensé en la mujer que era un año atrás, exitosa en lo profesional, pero desconectada de lo que realmente importaba. Había estado tan enfocada en construir mi reputación que casi no vi las señales de que mi abuela estaba siendo borrada poco a poco de su propia vida. La tormenta que me trajo de regreso aquella noche fue más que un fenómeno del clima. Fue una llamada de atención que me obligó a ver por qué valía la pena luchar. La traición de Victoria fue devastadora, pero también reveladora. Me mostró la diferencia entre quienes ven a la familia como un activo que administrar y quienes la ven como un lazo sagrado que proteger. Me enseñó que, a veces, el amor te exige ser fuerte, enfrentarte a quienes confunden la bondad con debilidad. La casa estaba en silencio ahora, llena de la paz que viene de saber que todos dentro están seguros y valorados. Rose dormía tranquilamente en su propia cama, en la casa que su esposo construyó para ella hacía más de 60 años. Mi padre estaba aprendiendo a ser el hijo que ella merecía, y yo estaba entendiendo por fin lo que significa no solo tener éxito, sino tener un propósito. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido durante el último año. Rose había recuperado su voz y su valor. Arthur había comenzado el difícil trabajo de convertirse en un hombre digno del amor de su madre. Y yo había aprendido que a veces volver a casa significa mucho más que regresar a un lugar. Significa volver a ti misma, a tus valores, a la persona que siempre debiste ser. La tormenta, sin duda, trajo destrucción, pero como todas las tormentas transformadoras, también despejó los escombros que entorpecían nuestras vidas. Lo que quedó fue más fuerte, más auténtico y más hermoso que lo que habíamos perdido. Nuestra familia fue puesta a prueba por la traición y la avaricia, pero salimos de ello con un entendimiento más profundo de lo que realmente importa y un compromiso inquebrantable de protegerlo. De pie frente a mi ventana, mirando el jardín donde Rose y yo habíamos plantado nuevos comienzos, supe que esa casa seguiría siendo un refugio para nuestra familia por generaciones.
El fideicomiso que mi abuelo había creado no era solo un documento legal, era una promesa de que la familia, la lealtad y el amor siempre triunfarían sobre la manipulación, la codicia y la traición. La tormenta había pasado, dejando un paisaje transformado, pero finalmente devuelto a sus verdaderos dueños. Estábamos en casa. En verdad en casa. Y nadie volvería a tener el poder de arrebatárnosla.